Buenas tardes. El día de hoy les quiero compartir el proyecto de innovación educativa, virtualización estratégica del componente teórico para fortalecer la práctica clínica en la asignatura de servicio social formativo, la cual es una asignatura que se brinda en el tercer año de la carrera de medicina, que tiene el objetivo de enseñar al estudiante cómo funciona un establecimiento de salud de primer nivel de atención. En relación a esta asignatura, se realizan diferentes rotaciones en diferentes áreas del establecimiento de salud. El problema que se buscó resolver con este proyecto de innovación educativa fue la limitación en el tiempo asignado para las rotaciones prácticas en áreas claves como preclínica, inyecciones y vacunas, que impide al estudiante de la asignatura desarrollar adecuadamente sus competencias, debido al peso de los contenidos teóricos que se realizan de manera presencial. Se considera un problema ya que los estudiantes refieren que les gustaría rotar más tiempo para desarrollar de manera más eficiente la práctica en la toma de signos vitales, las medidas antropométricas, aplicación de inyecciones y vacunas. Siempre es uno de los puntos que descartan los estudiantes que les gustaría que fuera mejor en la asignatura, que pudiéramos aumentar el tiempo de las rotaciones. ¿Cuál fue la solución que se planteó para esta situación? Se desarrolló simplemente un modelo de aprendizaje híbrido mediante la virtualización de los contenidos teóricos en la plataforma virtual institucional, liberando tiempo presencial para ampliar la práctica intensiva en las áreas de rotación. Al desarrollar esta estrategia, ayudó a los estudiantes a que pudieran realizar actividades de forma virtual y que fuera la base del conocimiento para desarrollar la parte práctica. Y de esta forma mejorar su desempeño, ya que se duplicó el tiempo en las áreas de rotaciones en los espacios que se definieron como prioritarios, que es el área de preclínica, tratamiento, que dentro del tratamiento va la parte de curaciones, inyecciones, y tenemos también la parte de vacunas, que una de las alternativas que utilizamos para aumentar el tiempo en el área de vacunas fue programar dos actividades de vacunación dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, dirigida a los estudiantes de toda la facultad, al personal administrativo, al personal docente y al personal de apoyo. Este proyecto se realizó en el Centro Integral de Salud en Manchén, donde se imparte esta asignatura. ¿Cómo se realizó? Se realizó un proyecto de virtualización de los contenidos teóricos de la asignatura, priorizando aquellos contenidos que tenían un fuerte componente teórico, pero que debían desarrollarse una parte práctica muy buena. Entonces, algunos de los temas que fueron prioritarios fue la toma de signos vitales, el esquema nacional de vacunación, aplicación de medicamentos por vía parenteral y la toma correcta de las medidas antropométricas. Primero se realizó un diagnóstico y seleccionaron los temas que se iban a virtualizar. Después se elaboraron material en base al diagnóstico y la selección de los temas. También se realizaron las presentaciones, algunas guías de estudio y material de apoyo. Realizando una programación didáctica que incluyera todas las actividades que se iban a realizar con su respectiva rúbrica de evaluación y también el peso teórico y práctico de las mismas. Se elaboraron pruebas cortas y exámenes parciales, lo que llevó a que aumentáramos el tiempo de rotación, teniendo en cuenta que habían tareas y algunas actividades que se ponían como requisito para poder hacer la rotación. Dentro de algunas de las tareas que eran prioritarias, tenemos la tarea de signos vitales, las preguntas del Esquema Nacional de Vacunación, el cuadro convenciones, la guía de tareas parenterales, y era fundamental que ellos tuvieran ese acercamiento con este tipo de tareas y que leyeran las presentaciones para poder realizarlo de una manera más efectiva. Cabe recordar que aparte que también se daba una retroalimentación presencial, o sea, estaba virtualizada la presentación o la conferencia, pero también se retroalimentaba en un espacio determinado donde se hacía previamente una clase práctica. O sea, ellos tenían que tener su parte teórica, se hacía la parte práctica, la clase práctica y posteriormente se pasaba ya a la de rotación teniendo en cuenta las tareas que iban a ser prioritarias o requisitos para realizar estas actividades. Aquí tenemos dos de los ejemplos de las tareas que eran como requisito. Una de ellas era la de signos vitales, que consistía en darles una matriz en Excel y ellos tenían que
recolectar los datos de 20 a 25 personas, teniendo como base ya cómo era la toma correcta de signos vitales y cuáles eran los valores normales de referencia. Otra de las tareas que era prioritaria era la de vías y ángulos de aplicación de medicamentos parenterales. ¿Y por qué? Porque era fundamental que al momento que ellos llegaran al área de tratamiento, ellos tenían tener el conocimiento de cuáles eran los ángulos de aplicación, en qué vías se utilizaban, cuáles eran los sitios anatómicos para poder aplicar estos medicamentos, qué medicamentos o vacunas podíamos aplicar por esa vía y que identificaran el material que vamos a utilizar, sobre todo el tipo de aguja que se necesita para poder realizar cada procedimiento de acuerdo al tipo de vía que íbamos a utilizar. También hablamos del cuadro de conversiones. Uno de los medicamentos más utilizados en el primer nivel de atención es la penicilina. En primer nivel tenemos la penicilina procaínica y la benzatínica. Es importante que ellos aprendan a hacer las conversiones de estos medicamentos, que aprendan a hacer las diluciones y poder hacer la prueba de sensibilidad con la penicilina procaínica a cada uno de los pacientes por vía intradérmica. Entonces era fundamental que ellos hicieran la lectura previa porque iban con un poquito más de conocimiento y aparte de eso iban a desarrollar todo el proceso posterior de la actividad. Al tener 2 días de rotación, el primer día les servía como una especie de inducción y de guía, y ya el segundo día ya tenían una mayor destreza y mayor conocimiento para poder desarrollar las actividades de una manera más eficiente. Dentro de los resultados o impacto tenido en la enseñanza-aprendizaje, el 100% de los estudiantes, que son los 10 matriculados, han demostrado dominio práctico en las actividades realizadas, toma de signos vitales, medidas antropométricas, aplicación de inyecciones, aplicación de vacunas. Se logró el ingreso virtual del contenido en la plataforma. Logramos duplicar el tiempo en el área de preclínica y en el área de tratamiento, 2 días por estudiante. Y durante el tiempo de rotación no se han reportado errores de procedimiento clínico por parte de los estudiantes de la asignatura de servicio social formativo. Para poder hacer un seguimiento adecuado, lo que nosotros hacíamos era visualizar a aquellos pacientes que tenían varias aplicaciones en la semana y de esta forma darles el seguimiento y garantizar que no hubiera ningún tipo de problema y también estar pendiente de los reportes y no hubo ningún reporte referente a las aplicaciones realizadas por los estudiantes de la asignatura. Los productos obtenidos, aumento del tiempo de práctica, los contenidos que están virtualizados y ya tenemos las tareas, las guías, los trabajos que prácticamente van a quedar estandarizados para utilizarlos posteriormente. Tenemos la guía de vacunas, el trabajo del esquema nacional de vacunación, la tarea de signos vitales, el cuadro de conversiones, trabajo de parenterales y cuadro de ángulos y vías de administración de los medicamentos. Aquí tenemos las fechas de rotación, la programación de las fechas de rotación, donde se puede ver en azul que son el área de preclínica y en verde el área de tratamiento. Tenemos 2 días por cada uno de los estudiantes y para el área de vacunas teníamos un día dentro del establecimiento y las 2 jornadas de vacunación que se realizaron en la Facultad de Ciencias Médicas. Aquí tenemos una de las imágenes, es una jornada de vacunación dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, donde los mismos estudiantes están aplicando las vacunas. Como les mencionaba, teníamos hepatitis A, hepatitis B, SRP, cepa y TD para completar el esquema del personal. Y tenemos otra foto del área de preclínica. Dentro de las conclusiones, al utilizar efectivamente el área virtual, se logró incrementar el tiempo de rotación en las áreas de preclínica y tratamiento, enfocados en curaciones e inyecciones, teniendo en cuenta que es una estructura de rotaciones solo se puede realizar en secciones de máximo 10 estudiantes, ya que se cuenta con la limitante de tener que compartir los espacios de rotación con otros recursos de información. Y solo se pueden asignar 2 estudiantes por cada área por día. Al tener más estudiantes es un poco difícil lograr completar el esquema así porque no permiten ni 3 ni 4 estudiantes, porque a veces compartimos el espacio con estudiantes de la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional Autónoma y también de la Universidad de la Defensa y la Católica.
y con 3 escuelas de enfermerías, la pública, que es el CEFOR, y 2 o 3 privadas. Al asignar las tareas y trabajos para que se desarrollen en casa, facilita la lectura del contenido antes de las clases presenciales y las rotaciones, lo que permite un mejor desempeño de los estudiantes al momento de realizar las actividades prácticas, las cuales en todo momento están supervisadas por el docente de la asignatura, y ver la evolución que tienen al pasar de la parte teórica a la práctica es muy satisfactorio, ya que se logra un desarrollo en todos los procedimientos de manera exitosa sin producir ningún tipo de daño al paciente, con resultados de calidad, teniendo en cuenta que se debe dar siempre un trato digno y de calidad al paciente. Em, Esto era lo que les quería compartir. Esta es mi experiencia con el proyecto de innovación educativa. Espero haya sido de su agrado. Pasen una feliz tarde.